Hola hermanos, muy buenos días. Estamos desde acá del templo en vivo. Damos gracias a Dios porque Dios en su soberana providencia proveyó los medios, la capacidad, la inteligencia al hombre para que nosotros pudiéramos de alguna manera estar conectados y juntos alabar a Dios. Hermanos, estamos partiendo hoy una serie de sermones que se llaman generosidad y vamos a abordar en algunas esferas. Partimos hoy hablando de la generosidad de Dios, después de la generosidad de cada uno de nosotros dentro de nuestra propia casa, familia. Y también acerca del rol del hombre, de la mujer, crianza de hijos, como una respuesta al Dios generoso. Nosotros que somos su pueblo y su iglesia, actuamos con generosidad en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones con nuestros hijos. Después vamos a hablar de la generosidad en la iglesia. Y por fin vamos a hablar de nuestra generosidad como un reflejo de la generosidad de Dios hacia la ciudad, en varios aspectos. Cuidado con los pobres, plantación de iglesias, misión, en fin. Estamos partiendo hoy y el texto que vamos a utilizar como base para el mensaje en este domingo se encuentra en Salmo 104. Vamos a hablar de la generosidad de Dios en la creación. Cómo el Dios creativo es generoso al crear. Salmo 104, vamos a leer, es un salmo largo, son 35 versículos. Nosotros vamos a leer primero los 4 primeros versículos y después vamos, a medida que vamos caminando, leyendo los otros versículos. Dice la palabra de Dios, Salmo 104, 1. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza y el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Vamos a leer hasta el versículo 9. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno, se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasará, ni volverá a cubrir la tierra. Oremos. Padre Santo, bendícenos en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos enseña. Hoy queremos dar una respuesta a la enseñanza de tu palabra en nuestro diario vivir. Edifícanos, Señor. Bendícenos. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es impresionante cuando nosotros vemos las habilidades, los dones, la diversidad de dones en las personas que conocemos. Hay personas que pueden pintar cuadros. Hay personas que son extremadamente
exitosos en la cocina. Hay personas que tienen habilidades tremendas con matemáticas. Hay personas que tienen habilidades con música. Estas son cosas que Dios da. Es muy bueno convivir con personas creativas. Y eso todo tiene origen en Dios. Como dice el Nuevo Testamento, que todo regalo, todo don perfecto procede del Padre de las luces, del Dios, nuestro Señor, que habilita y capacita las personas. Ahora, es interesante que en general, cuando nosotros creamos, queremos ser reconocidos. Por eso que impresiona siglos atrás y hasta hoy hay personas que hacen eso cuando alguien, por ejemplo, pinta un cuadro, cuando hace una obra, una escultura, y no ponía su nombre, ponía las siglas SDG, Soli Deo Gloria. En este momento esta persona está mortificando su deseo de ser reconocido por algo creado. Porque queremos ser reconocidos por lo que creamos. Estamos delante de un texto que habla de la creación de Dios. De un Dios que puso las huellas, sus huellas, en todo lo creado. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1. Como dice David en el Salmo 19. Por medio de las cosas creadas podemos conocer un poco del carácter del Creador. Y es impresionante todo eso. El Salmo 104 es muy parecido en algún aspecto al Salmo 103 y comienza de la misma manera. Comienza exaltando la gloria de Dios y comienza de la misma manera. El Salmo 103 es un salmo de David que dice: bendice alma mía Jehová. El Salmo 104 no está aquí quién es el autor. Muchas personas piensan que se tratan del mismo David. Y comienza con esta expresión: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Y termina con la misma expresión en el versículo 35. Bendice alma mía a Jehová. Yo me acuerdo de haber escuchado un estudioso del Antiguo Testamento que decía que nosotros debiésemos estudiar hebreo 10 años solamente para leer el Salmo 104, porque es bello, porque es maravilloso. Y es impresionante porque hay una relación, el Salmo 104, con Génesis capítulo 1, con los días de la creación. Hay un orden que camina en la presentación del salmista y que es muy parecido con el orden establecido por Dios en los días de la creación. Es decir, no está aquí por casualidad. Y dirige tanto nuestra atención y nos lleva a algo. Nosotros necesitamos entender que la manifestación de la gloria de Dios en la creación nos debe enseñar que la gloria y la adoración es solamente a Dios y no a lo que fue creado. Bueno, quisiera compartir entonces hoy con ustedes acerca de la generosidad de Dios en la creación. El Dios generoso. Y vamos a estar por mucho tiempo aquí hablando acerca de la generosidad. Y no hay cómo partir hablando de generosidad, sino partir del lugar de donde nace la generosidad. Dios es la fuente de toda generosidad. Y en la creación Dios abunda. Dios es pródigo. Dios manifiesta la grandeza de su poder y de su carácter en la creación. Y es por esta razón que del versículo 1 a 3 nosotros vemos el Dios generoso y soberano
glorioso, manifestando su poder. Este Dios generoso es el Dios soberano. Este salmo parte reconociendo que el Dios generoso es también un Dios soberano, en primer lugar. Y mira desde el versículo 1, el salmista ya comienza dando por sentado que Dios es el creador y que el Dios creador es soberano, es el rey del universo. Y él utiliza algunas cosas para mostrar que nuestro Dios es el rey de reyes, Señor de señores. Dice: bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Imagínate los príncipes de este mundo, con todo lo que les caracteriza cuando están, caminando en un evento, las ropas, todo el preparo, toda la pompa. Y en realidad el salmista está diciendo: aquí es diferente, porque el Dios, su vestido, su ropa, es su propia gloria y su magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, la luz que nosotros no logramos acceder, la luz de su santidad, de su grandeza, de su gloria. Dios se viste de gloria, de majestad, el Rey de Reyes, el Santísimo, el glorioso, el majestuoso Dios, que llamó a la existencia todas las cosas. Antes de crear, Dios ya era suficiente y autónomamente autosuficiente. No necesitaba crear para ser quien es. Entonces, él comienza, el salmista, hablando acerca de este Dios que es el Rey del universo, que además de cubrir con la luz del universo, dice que extiende los cielos como una cortina. O sea, los cielos es como la cortina. La extensión, la amplitud de los cielos es como una cortina para Dios. Y sigue el texto diciendo que establece sus aposentos entre las aguas y que él pone las nubes como por su carroza. O sea, es una manera que ilustra, son metáforas para hablar de la grandeza de Dios. Mientras un príncipe en este mundo, un rey en este mundo anda con sus carros por ahí, Dios es como el Rey de Reyes, que las nubes son como sus carros, como su carroza, dice el salmista, y que anda sobre las alas del viento. Entonces, la primera parte del Salmo va a hablar de este Dios que es generoso, pero necesitamos tener de manera clara que este Dios es soberano. El Dios generoso es también un Dios soberano. Después, la segunda enseñanza que este texto nos entrega está desde el versículo 5. Desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Ahora el salmista comienza a hablar del poder creativo de Dios. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Comienza a hablar del poder de Dios, el Dios original, que llamó a la existencia todas las cosas y que puso su carácter, su gloria, su majestad en su creación. Es impresionante cuando nosotros miramos hacia la belleza de la creación, la complejidad de la creación, la tierra. Comienza hablando de los fundamentos de la tierra, como en Génesis capítulo 1. Habla del mar, habla de los animales, habla de los ángeles,
habla de los hombres, toda obra de la creación de Dios. Y Dios, en esta manifestación de generosidad, manifiesta una tremenda diversidad, al punto que en el versículo 24 el salmista se detiene, como que hace una pausa y alaba a Dios diciendo: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. El poder creativo de Dios es algo impresionante, que en Job capítulo 38, cuando Dios está formando la materia, los seres angelicales están cantando, alabando, están exaltando a Dios, porque nunca habían visto materia. Dios está creando y los ángeles están asombrados. Nosotros deberíamos mirar la creación con asombro, con impacto, con adoración, con quebrantamiento. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos acostumbramos con la complejidad de la mar, de las cadenas de cordilleras, de árboles? Como dice ahí algunos estudiosos, en el sur de Chile hay un árbol, clase de árbol, que llega a tener 4.500 años, que aguantan el frío de la nieve, y se mantiene con más de 100 metros de altura, 10 de diámetro. Y vemos estas cosas, la cantidad de pájaros. Dios pudiera haber hecho 2 pájaros, 2 especies. Podría haber hecho los hombres iguales. Pero no. Dios hizo algo extraordinario. Y es por eso que hablamos de su generosidad, los colores, la complejidad, la grandeza, la multiforme gracia de Dios, que se manifiesta en los tonos, en los sonidos, en la grandeza, en la belleza, en la sencillez de un animal, hasta la grandeza de otro. Todas estas cosas hacen parte del poder creativo de Dios. Y aquí estamos hablando de un Dios que crea con poder, con abundancia, con generosidad. Manifiesta su potente gracia al crear. Pero no es solamente un Dios creador. Vemos la generosidad de Dios en la creación, sí, la vemos. Pero cuando nosotros miramos esta creación, bella, hermosa, impresionante, muchas veces, como al principio, no reconocemos el Creador, no damos créditos al Creador. Es como ir a un restaurante, comer una comida maravillosa y no darse cuenta que hay un chef por ahí. Es como ver una película muy bien hecha, hermosa, y no darse cuenta que hay un director. Por detrás de la creación está el Creador. Hay una mente brillante, incomparable, gloriosa, creativa, por detrás de toda la creación. Y no solamente en la creación. Nos lleva al próximo punto, que está desde el versículo 10. Dice: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. Bueno, y ahí seguimos, versículo 14. Él hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves.
Versículo 19 dice, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Sale el sol y se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Dios es el Dios creador, es generoso en la creación, pero Dios es Dios generoso en la providencia, en la mantención de la creación. Dice que Dios creó para sostener, para bendecir. Nosotros pensamos que Dios creó la naturaleza para nuestro bien, como si nosotros fuéramos el centro del universo. Sí somos corona de la creación, sí somos vicerregentes, somos mayordomos, pero la creación tiene un valor intrínseco. Dios, al mirar la obra creada en Génesis capítulo 1, antes de haber creado el hombre, Dios dijo, todo es muy bueno. Dios no creó los árboles solo para nosotros los hombres. Dice el texto que para que las aves hicieron sus nidos, las aguas para matar la sed de los animales. Dios puso límites. Puso el sol, la luna para los tiempos, el día y la noche, otra vez siguiendo el mismo orden de la creación. El salmista. La providencia de Dios es un reflejo de su carácter generoso. Dice que Dios incluso, mira el versículo 15, el vino que alegra el corazón del hombre. Acá en Chile, nosotros sabemos cómo es el vino para la gente. El texto no está hablando de embriagarse, está hablando que el vino también es fruto de la generosidad de Dios. Habla del aceite que deja el hombre más vivo, que luce, mostrando cuidados de los detalles de Dios con su creación. Los árboles, la savia de los árboles, los cedros del Líbano que Él plantó para que las aves hicieran sus nidos, los montes para las cabras, como dice el texto. Todo cumple un propósito específico de una mente brillante y perfecta que hacen con que los procesos se den, las leyes naturales, la física, el universo, el planeta Tierra que se mantienen suspenso. Es impresionante. Las leyes que gobiernan el universo, todas establecidas por un Dios que no solamente crea, sino que mantiene todo bajo su control. Es impresionante que dice el versículo 21 que los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. O sea, la providencia de Dios, el Dios que alimenta a los animales. Cuando Cristo está hablando en el sermón de la montaña con los hombres, dice que nuestro Padre Celeste alimenta a las aves. ¿Cómo no nos va a alimentar hombres de pequeña fe? Dios es la fuente de nuestro sostenimiento. El trabajo, dice el texto, el trabajo, la vida, la salud, el aire, el agua, la comida, la casa, la familia, el vigor, la fuerza, todo viene de Dios. Te invito a dar gracias a Dios porque Dios es generoso. Nosotros a veces no nos damos cuenta que para que nosotros vivamos un día hay muchas cosas en armonía. Todo
Gracia de Dios, poder de Dios. Es tan fuerte eso, hermanos, que dice el salmista que si Dios hiciera un movimiento, como al parecer dijo David, Dios me estaba mirando, de repente Dios mira hacia el lado y me angustié. Es decir, somos tan dependientes de Dios que si Dios deja de mirarnos y de bendecirnos un segundo, morimos. Sin Él no existimos. La vida está en Él. Es así. Y pasamos tiempos y tiempos sin darse cuenta que no somos nada sin Él. Él sostiene nuestro corazón. El versículo 31 dice que Él se goza en su propia creación. Él se alegra. Él está satisfecho en lo que creó. Exulta a Dios en su propia creación. Qué maravilloso es. Bueno, entonces ahí nosotros llegamos en el versículo 24 que habla de la diversidad de Dios y nos lleva a reflexionar la generosidad de Dios, del Dios soberano, del Dios creativo, del Dios providente. Debe llevarnos nosotros, sus hijos, su pueblo, a cuidar a su creación. O sea, el texto no quiere que sepamos que Dios es creador, que Dios es soberano, que Dios es el Dios de la providencia. Este texto nos quiere enseñar que nosotros somos responsables desde el Edén en cuidar a la obra de Dios. Eso se llama mandato cultural. El Señor nos dio la responsabilidad de cuidar, cultivar, desarrollar la tierra. Cuando nosotros no cuidamos a lo que Dios creó, no estamos cumpliendo nuestra misión. Cuando tiramos basura en el suelo, cuando nosotros no cuidamos a los animales que son creación de Dios, cuando nosotros no nos preocupamos con el agua, nos vamos a duchar, dejamos el agua abierta, dejamos las cosas sin cuidado, sin control. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. Damos por sentado que las cosas están ahí. Si nosotros viviéramos en África, donde no hay agua, donde la gente tiene que caminar horas para buscar 5 litros de agua, y tiene que administrar esta agua como si fuera un tesoro. Somos tan bendecidos, tenemos tanto, pero no cuidamos a la obra de la creación. El tercer mandamiento, el Catecismo Mayor de Westminster, hablando acerca del tercer mandamiento, que es no utilizar el nombre de Dios en vano. En nuestra mente pensamos que no utilizar el nombre de Dios en vano, pronunciar en vano el nombre de Dios, pensamos que es solamente hablar con la boca cosas que desagradan a Dios. Y no es eso. Todo lo que Dios creó, a donde Dios pone su nombre, debe ser honrado, debe ser cuidado. Porque Dios en la creación puso su nombre. Porque Dios en su palabra puso su nombre. Si yo no llevo y no tomo en serio la Biblia, estoy profanando el nombre de Dios. Si yo no cuido a la creación, yo estoy profanando el nombre de Dios. Si yo no cuido a los dones y talentos y a los recursos que Dios me entregó para que yo cuidara, estoy blasfemando y utilizando el nombre de Dios en vano. Todo desastre no es en la naturaleza, no es solamente un desastre ecológico, es un desastre doxológico. Doxo significa gloria, porque la gloria de Dios está en la creación. Y cuando nosotros no nos damos cuenta de eso, estamos actuando contra la propia gloria de Dios. Cuando somos crueles con los animales, Salomón dice que el hombre
fiel y justo cuida a sus animales, pero el perverso maltrata a los animales. Es la creación de Dios. Es la creación de Dios en los tiempos de los avivamientos. Los hombres de Dios, mujeres de Dios, domingo daban una comida especial a sus animales para mostrar que la tierra que gime, que aguarda la redención, un día será restaurada. Porque lo que los animales pueden ver acerca de Dios, ven por medio de nosotros. Porque somos la representación de Dios para ellos. Porque recibimos de Dios la responsabilidad de cuidar de la creación. Es impresionante que nosotros cuando estuvimos estudiando en la escuela dominical los avivamientos, hay un avivamiento que surgió más o menos en el año 1904 en País de Gales. Dios utilizó Evan Roberts para ser un instrumento de Dios para el avivamiento. Y hay muchas cosas hermosas del avivamiento de Gales, pero una de ellas que me llama la atención es que y yo estuve en País de Gales, conviví ahí con la gente, conocí la iglesia. Era un lugar donde había muchas minas de carbones minerales y estas minas utilizaban las mulas para llevar la carga, los carbones. Y cuando hubo el avivamiento, la transformación del Espíritu Santo por medio del Evangelio en el corazón de los hombres, se dieron cuenta que los animales ya no están más trabajando, porque estaban acostumbrados a trabajar con golpes, con base a garabatos. Ahora el hombre transformado por el poder de Dios ya no pega más los animales, ya no grita los animales ya no saben más cómo atender el comando, porque fueron mal acostumbrados. Y ahora el hombre transformado trata bien sus animales. Como nosotros reflejamos la generosidad de Dios en la obra de la creación. Esta es la pregunta que tenemos que contestar. Y quiero terminar y concluir recordando que la creación de Dios es cristocéntrica, porque Dios creó en Él y por medio de Él todas las cosas. Esta tierra que sufre hoy con los aspectos de la caída, con las consecuencias de la caída, será restaurada, será transformada. Dios hará una nueva tierra en Cristo. Dios va a transformar el cuerpo y la tierra. No la va a botar. Va a hacer una nueva tierra de la tierra que existe. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros miramos el Salmo, hablando acerca de la soberanía de Dios, hablando acerca de la creación de Dios, hablando acerca de la providencia de Dios, hablando acerca del cuidado que tenemos que tener con la naturaleza, con la creación. Y aquí yo no estoy hablando de ideología ecológica, yo estoy hablando de concepto bíblico de mayordomía. Soy agente del pacto, soy siervo de Dios, estoy en alianza con Dios y debo cuidar la creación. Mira cómo termina el Salmo. Versículo 35. Sean consumidos de la tierra los pecadores, los impíos dejen de ser. Bendice alma mía Jehová. O sea, la naturaleza es maravillosa, es bella, es hermosa, pero hay algo que no cuadra. Y la mala noticia, somos nosotros. La estamos destruyendo. Esta es una petición del salmista. Señor, quite de la tierra el perverso y el pecador. Esta oración está siendo atendida porque Dios está haciendo nueva todas las cosas. La tierra, como dice Pablo, gime porque sufre el menosprecio, el descuido del hombre. Pero Dios hará nueva todas las cosas. Y te quiero decir que Cristo fue enviado al mundo, murió en la cruz, resucitó para nos perdonar
incluso del pecado, de no cuidar la obra de la creación. Podemos arrepentirnos delante de Dios hoy y tenemos el privilegio de estar con Cristo para clamar a Cristo que Él nos perdone. Si nosotros no hemos cuidado de lo que Dios puso en nuestras manos, eso es una afrenta a la gloria de Dios. Pero hay perdón en Cristo por este pecado también. Esta oración está siendo atendida. Señor, quite a los pecadores, porque Dios va a restaurar, glorificar todas las cosas en Cristo. Dios es generoso en la creación al hacer todas las cosas de la manera como hace. Dios manifiesta su poder creativo en la diversidad de cosas. Dios las mantiene por su providencia. Es un Dios generoso. La generosidad de Dios es reflejada en la vida del fiel, del creyente, que de manera generosa cuida su creación. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca y que podamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos.